Este régimen está apostando porque somos una sociedad abierta, es una sociedad abierta, es un libro abierto. Las peleas entre estadounidenses en Estados Unidos son tan públicas y tan evidentes. Es un campo de batalla fundamentalmente diferente en el que no solo están escalando de manera convencional, sino que están escalando de muchas formas distintas. Para poder moldear el debate, para lograr que los estadounidenses peleen entre sí y que los estadounidenses limiten a los israelíes. Porque cuando logras que el adversario pelee consigo mismo o entre ellos, entonces no importa que convencionalmente no tengas las capacidades militares que ellos tienen. Nuestro invitado de hoy es Behnam Ben Taleblu, director senior del programa sobre Irán en la Fundación para la Defensa de las Democracias. Durante más de una década ha sido uno de los principales expertos de Estados Unidos en la República Islámica de Irán, su liderazgo, la Guardia Revolucionaria, sus ambiciones nucleares, sus grupos proxy en la región y su estrategia a largo plazo. Su análisis ha orientado a responsables políticos y él ha testificado ante el Congreso y ha aparecido en importantes medios de todo el mundo. Pero hoy no quiero pasar una hora hablando de los titulares. Quiero entender cómo piensa la República Islámica. ¿Por qué el régimen sigue escalando cuando sabe que no puede derrotar militarmente a Israel o a Estados Unidos? ¿Qué entiende Teherán sobre Estados Unidos que muchos estadounidenses todavía no entienden sobre Irán? ¿Y qué cree el régimen que viene después? Benham, es un honor tenerte aquí. Bienvenido. Es un placer estar contigo. Gracias, Daniel. Saludos para ti, tu familia, tus amigos y tus oyentes. Gracias. Todos están de acuerdo en que la República Islámica no puede derrotar militarmente a Israel ni a Estados Unidos. Entonces, ¿qué entiende este régimen sobre Estados Unidos, nuestra política, nuestros medios de comunicación, nuestras elecciones, nuestra economía e incluso nuestras divisiones, que todavía les da confianza para seguir escalando esta guerra? Bueno, de eso se trata precisamente. No es solo un enfrentamiento directo. Casi como en el siglo XVIII, ustedes alinean a su gente, nosotros alineamos a la nuestra. Y ya sabes, disparan y se encuentran en el medio. Sabes, la República Islámica ha invertido décadas en una estrategia militar y de seguridad asimétrica, que de hecho sí utiliza medios militares, pero trata de lograr otra cosa, quizás de manera mucho más directa en lo político. Y algunos de esos grupos son los políticos, sujetos a fuerzas políticas de presión y contrapeso a los que la República Islámica intenta apuntar usando la fuerza militar de forma no convencional y asimétrica, a menudo en la zona gris. ¿Sabes? Cuando la República Islámica, ya sea directamente o a través de sus fuerzas proxy, ataca a las fuerzas estadounidenses en la región o ataca bases estadounidenses en la región o lugares donde hay personal estadounidense solo o compartiendo instalaciones, el objetivo es fomentar una especie de sensibilidad, moderación y sentido de responsabilidad estadounidense en el debate nacional aquí en Estados Unidos y decir, oye, ¿por qué estamos siquiera aquí en primer lugar? Nos atacaron. ¿Por qué no simplemente nos salimos de esto? Está diseñado para que Estados Unidos se retire por sí mismo. Está diseñado para ser parte de una estrategia más grande de muerte por 1000 cortes, y esa era la gran estrategia macro. Pero luego llegamos a junio pasado, y luego llegamos a este febrero. Y, ya sabes, la guerra encubierta realmente salió de las sombras, no solo contra Israel, sino también contra Estados Unidos. Ya sabes, ataques convencionales directos y abiertos de estos dos países en territorio iraní en un momento en que este régimen se ha sentido más cómodo escalando directamente. Así que, ya sabes, lo primero que diría es que tal vez estén cometiendo un error. Y esperemos que estén cometiendo un error. Y esperemos que Israel y Estados Unidos estén listos para capitalizar ese error, porque este régimen no es una potencia convencional. Y eso significa que mientras más intenten responder y actuar como tal, más oportunidad hay, si existe la voluntad política correspondiente en Estados Unidos y en Israel, de decir, oye, te saliste de la línea. Ahora es momento de ponerte en tu lugar. Así que eso es parte de esto, pero están apostando. Este régimen está apostando a que Estados Unidos, Israel y sus socios en la región no harán eso. Eso nos lleva a una comprensión diferente del Estado estadounidense, la sociedad estadounidense y la estrategia estadounidense. Eso, fundamentalmente, porque somos una sociedad abierta, es un libro abierto. Las peleas entre estadounidenses en Estados Unidos son tan públicas y tan evidentes. Sabes, esto no es el JCPOA, el periodo del acuerdo nuclear con Irán de 2013 a 2015, donde, bueno, hubo contacto directo y abierto con los estadounidenses después de décadas de nada. Quiero decir, estamos en la era de las redes sociales. Esta es la era digital. Esto es, ya sabes, Tucker Carlson habló con un presidente iraní que fue mediador a través de un podcast iraní. ¿Sabes? Este es un terreno completamente diferente.
Este es un terreno donde la exdirectora de Inteligencia Nacional bajo el presidente Joe Biden, Avril Haines, ella dijo en 2024 que había grupos pro-palestinos protestando que ni siquiera sabían que estaban organizados por la República Islámica y peor aún, incluso pagados por la República Islámica en territorio estadounidense. Es un campo de batalla fundamentalmente diferente en el que no solo están escalando de manera convencional, sino que están escalando de muchas otras formas. Para poder moldear el debate, para lograr que estadounidenses peleen contra estadounidenses y que los estadounidenses limiten a los israelíes. Porque cuando logras que el adversario pelee consigo mismo o entre ellos, entonces no importa que convencionalmente no tengas las capacidades militares que ellos tienen. Ahora, la mayoría de la gente observa lo que hace Irán. Tú has pasado años estudiando cómo piensa el régimen. ¿Cuál crees que es el mayor malentendido que la gente tiene sobre la mentalidad de la República Islámica? Bueno, hay muchos extremos. Incluso en Washington, D.C., donde vivo y trabajo, hay como dos extremos. Y no quiero, ya sabes, hacer de intermediario o para nuestros oyentes, como eres persa, usaré esta palabra. Tampoco quiero ser Basad Bas ni jugar al centro. Pero hay dos corrientes de pensamiento, y creo que ambas están equivocadas porque no hay comprensión de los matices. Una corriente en DC piensa que estos tipos en Teherán son como Kissinger y Bismarck, ya sabes, estrategas duros y fríos. Y luego el otro lado dice, bueno, ellos son, ya sabes, un culto islamista loco como el resto de los otros grupos terroristas. Hay algo de verdad en ambos. La idea del culto islamista está mucho más cerca de la realidad, pero por sí sola no explica suficientemente bien la realidad. Como si fuera un cóctel, ese solo es el licor principal. No tiene ninguno de los otros acompañamientos ahí. Así que creo que en gran parte es una combinación, quizás 70-70-30 de estas fuerzas, pero es 70-70-30 de estas fuerzas en un cierto momento, a través de cierta audiencia, a través de cierto, ya sabes, personaje en la República Islámica. Y ya sabes, mencionaste la palabra pensar y yo no pretendería ni siquiera, ya sabes, saber lo que mi vecino piensa en lo más profundo de su corazón. Pero así es como puedes abordarlo. Una es que tomas las declaraciones y los comunicados y las cosas que han escrito, ya sea en libros, sitios web, artículos, medios tradicionales, redes sociales, y lo combinas con sus acciones. Y luego insertas esa combinación en la historia. Y le das sentido a eso para los propósitos de la estrategia de Estados Unidos. Eso es lo más cerca que podemos estar de tratar de entender la mentalidad y el espíritu de la época de estos tipos. Cada uno de estos personajes tiene diferentes matices de oportunismo, pragmatismo, ideología, una postura dura, lo que quieras. Todas estas fuerzas están ahí y ves cómo suben y bajan. Sabes, por ejemplo, ahora mismo, una cosa que los estadounidenses no ven y algo que temo que la administración Trump está malinterpretando es a este presidente del Parlamento, Mohammad Bahri Ghalibaf. Sin duda creo que hay más proyección estadounidense sobre él que dejar que su historial hable por sí solo. Ya sabes, el historial de alguien habla por sí mismo. La retórica de alguien habla por sí misma. Las acciones de alguien hablan por sí mismas. Y entonces, los estadounidenses a veces tienen la tendencia de verse reflejados en los demás. Y tal vez no solo los estadounidenses o los occidentales, sino todas las personas. Ya sabes, les gusta proyectar, usan los marcos de referencia, los atajos intelectuales que tienen para darle sentido a las cosas que son nuevas para ellos. Así que constantemente están evaluando, encuadrando, dándole sentido a cosas nuevas, usando métricas antiguas. Y luego proyectan, ya sabes, lo que conocen sobre lo que no conocen, para tomar prestada una frase de Donald Rumsfeld, exsecretario de Defensa de Estados Unidos. Y con respecto a alguien como Alibaba, creo que la administración está buscando una versión iraní de Delcy Rodríguez. Y el error que creo que cometen es no mirar el comportamiento, no mirar la retórica, no mirar la realidad, no mirar la historia pasada y caer en ese efecto espejo, en esa proyección, y que esto suceda por un sesgo de recencia, de modo que ignoran el hecho de que este tipo se jactó de, ya sabes, reprimir manifestantes. Ignoras, ya sabes, todas las cosas antiestadounidenses y antisemitas que han salido de él y de su élite y de los círculos en los que solía convivir, siendo miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica, por ejemplo. Y luego, al final, confundes su oportunismo con pragmatismo y confundes ese pragmatismo con moderación. Y así es como empiezas a cometer errores. Ahora, cuando el régimen ve a Estados Unidos hoy, ¿qué crees que realmente ve? ¿Ve debilidad, fuerza, división, oportunidad? Lo mismo con Israel, ¿qué crees que ven? Creo que es casi imposible.
Y esto es, de nuevo, en lo que respecta a ambas personas en ambos cargos, es imposible separar eso ahora mismo sin hablar de las personas al mando. Quiero decir, está la enemistad y el odio de la República Islámica hacia Israel, pero luego está la fase única de eso bajo el mandato del primer ministro Bibi Netanyahu. Está la enemistad de la República Islámica con Estados Unidos, pero luego está la fase única de eso con Donald Trump al mando. Y no me importa si eres republicano o demócrata, o del Likud o laborista, o de cualquier orientación, arriba, abajo, izquierda, derecha, no es asunto mío. Pero sí es asunto mío lograr que la gente entienda cómo el adversario caracteriza las amenazas que enfrenta. Y durante el mandato de estos dos individuos como primer ministro y presidente, esa amenaza se ha movido en direcciones muy particulares porque estas dos personas han liderado a sus sociedades y a sus estados en la versión más abierta de la lucha contra la República Islámica, así que hay una enemistad especial ahí. Así que, aunque hay un peligro real ahí en cuanto a cómo el régimen percibe la amenaza proveniente del Estado, el líder y la sociedad, es muy diferente. Ciertamente, en cuanto a los estadounidenses, saben que los estadounidenses tienen mayor capacidad militar. Pero, sin duda, cuando se trata de los israelíes, saben que la naturaleza de la lucha es fundamentalmente diferente. Incluso, por ejemplo, en la guerra pasada, la guerra de los 40 días, que creo que así la estamos llamando, los israelíes fueron los únicos dispuestos a atacar lo que se conoce como el aparato represivo. Ya sabes, los Beshege, las fuerzas del orden, la Guardia Revolucionaria. Y ni siquiera lo hicieron por mucho tiempo, pero lo hicieron. Los estadounidenses no fueron tras esos objetivos. Los estadounidenses fueron tras los objetivos de defensa, los objetivos militares, los objetivos industriales. Y sí, los israelíes hicieron lo mismo, pero al menos se tomaron un tiempo para abordar esta amenaza. Sabes, se considera o se cree que los israelíes están mucho más enfocados en el régimen y en la naturaleza del régimen, y no se les puede engañar. En cambio, con los estadounidenses, por la distancia, por la política, por la historia, por todo lo que quieras mencionar, hay cosas que no se pueden revertir, como el tiempo, la distancia y la geografía. Y, ya sabes, este es un régimen que espera que las corrientes propias de Estados Unidos sobre el aislacionismo, sobre el retiro y la moderación puedan amplificarse para que Estados Unidos simplemente se retire. Ahora, eso no significa que la enemistad entre Estados Unidos e Irán haya terminado, pero significa que Estados Unidos, fundamentalmente, ya no está en la región y tiene menos influencia. Y así, a pesar de que la República Islámica ve a Estados Unidos como más capaz, creo que ve a Israel como más decidido, y ese vínculo entre el Estado, la sociedad y el líder es más cohesivo, a pesar de que Israel, de nuevo, tiene muchas facciones conflictivas. Y de nuevo, ellos están en un ciclo electoral en este momento, y solo tenemos que recordar cómo se veía en 2023 antes del 7 de octubre, con la política de la reforma judicial, de nuevo, siendo tan pública y tan rencorosa. Pero al menos en cuanto a la naturaleza de la amenaza, creo que la República Islámica ve una mayor conexión y síntesis. Y así que es una situación muy única donde la República Islámica se enfrenta a una superpotencia regional y a una superpotencia global. Pero ideológicamente no comparte frontera con ninguno de estos países. De hecho, la historia es más positiva en comparación con la historia de esos países y otros en la región que rodean a Irán. La ideología de la República Islámica la sigue llevando a enfrentamientos cada vez más profundos con ambos países, con ambos estados. Y en una era única de estos dos líderes políticos, eso está llevando a consecuencias bastante explosivas. Y, sabes, podríamos hablar largo y tendido sobre cómo hay diferentes estrategias iraníes para ganar tiempo. Pero creo que la República Islámica le teme a este dúo, sin importar todo lo que vemos en la prensa occidental. Y la República Islámica está tratando de ganar tiempo con ambos, pero las consecuencias de darle largas a Estados Unidos serán mucho mayores porque Israel obviamente tiene capacidades operativas, capacidades de inteligencia, lo que sea. Pero si eso sucede en un momento en que Estados Unidos no está dispuesto a hacer las cosas que ha hecho en los últimos 2 años, hay un verdadero límite en cuanto a hasta dónde podrían llegar. Ahora, ¿qué tan importante es el mensaje de alguien como Tucker Carlson para la República Islámica? Como dijiste, ese mensaje de Estados Unidos primero, ese mensaje aislacionista. ¿Qué tanto influye eso en lo que están tratando de hacer? Creo que se ha vuelto cada vez más importante para ellos. Sabes, no creo que sea importante. No creo que sea sabio, útil, política o moralmente calumniar a tu compatriota estadounidense. Ya sabes, las cosas que dicen esos grupos electorales. Y de nuevo, en realidad no hay nada de malo con Estados Unidos primero. O sea, separarlo primero de su etapa anterior, la de Charles Lindbergh, sí,
creo que uno debería hacer eso. Pero, ya sabes, simplemente viendo el texto tal cual, si vamos a ponernos religiosos aquí, el Peshat, lo externo, ya sabes, América, no hay nada de malo en eso. De hecho, sería algo gravemente incorrecto si los políticos estadounidenses no pusieran a Estados Unidos primero en casi todos los asuntos. Pero viendo la base electoral, la demografía, el debate cambiante, incluso podrías llamarlo una guerra civil republicana entre el aislacionismo y el internacionalismo. Son fenómenos que han surgido de manera orgánica. Quiero decir, regresa a los años 50, por ejemplo, los republicanos de Taft contra los republicanos de Eisenhower. Estas eran cosas reales, estas eran divisiones reales. Esa división entre los paleoconservadores y lo que se convirtió en el Partido Republicano moderno durante la Guerra Fría, que era mucho más internacionalista. Estas son cosas reales. Así que Tucker representa parte de eso. Creo que ha tomado un giro realmente desagradable, un giro político y social desagradable y oportunista, que al menos en cuanto a parte del contenido que se publica, está al borde de ser, si no abiertamente, antisemita. Y el problema es cuando piensas que hay alguien a su nivel que creo, en el fondo de su corazón sabe más que eso. Eso empieza a ser un problema. Y, ya sabes, la República Islámica, porque sabe el poder de un espacio de libertad, el poder de los medios libres, el poder de una sociedad libre, el poder de la libertad en las calles, y porque lo sabe, porque se lo ha negado a su gente durante tanto tiempo. Y cuando ve que una idea, ya sabes, empieza a ganar fuerza, quiere amplificarla, pero también simplemente disfruta el hecho de que ya se está amplificando de manera orgánica. Así que basta con decir que creo que es totalmente posible que alguien sea un estadounidense patriótico y también un tonto útil. Y luego, al mismo tiempo, es totalmente posible que alguien sea un estadounidense escéptico. Y luego estar más dispuesto a caer presa de narrativas difundidas por una máquina de propaganda que está diseñada para aprovechar incluso la disidencia leal primero y convertirla en desleal y luego realmente llevarte en una dirección fundamentalmente diferente. Quiero decir, tengo que decirte, yo, como alguien que todavía cree de corazón, al menos en parte, en la pericia. Estoy muy decepcionado del estado de la academia estadounidense hoy en día, de la academia estadounidense hoy, porque no han visto esto. Y creo que han caído redonditos. Y hay captura institucional, pero no le daría a nuestros adversarios una victoria tan grande. Porque me recuerda mucho a esto. Una cita de Nixon sobre Vietnam, ya sabes, donde él dice, ya sabes, Vietnam del Norte no puede derrotar ni humillar a Estados Unidos. Solo los estadounidenses pueden hacer eso. Irán o Qatar o RT o alguna página de redes sociales no pueden derrotar a los estadounidenses. Son los estadounidenses quienes eligen participar voluntariamente en esto. Así que, a pesar de vivir y trabajar en DC y, ya sabes, trabajar en temas de política y estar rodeado del mundo de la política, creo que la verdadera respuesta a tu pregunta es social, es humana. Es lo que haces fuera del trabajo, con quién te relacionas fuera del trabajo, el tipo de sociedad, el tipo de familia que quieres construir. Eso será la mejor barrera contra la República Islámica o, peor aún, países que son más capaces, como Rusia o China, y su uso y abuso precisamente de este entorno permisivo. Si la República Islámica sabe que no puede ganar en el campo de batalla, entonces, ¿cómo se ve realmente la victoria desde la perspectiva del régimen? A corto plazo, la victoria para el régimen es la supervivencia, pero algunos menosprecian eso. No creo que deba ser menospreciado porque, ya sabes, vemos que la supervivencia es un requisito para prosperar, pero este es un régimen que realmente no prospera, no sabe cómo prosperar como Estado. Ya sabes, hay enemistad entre ellos mismos, hay un debate rencoroso entre ellos mismos. Es la lógica de, con que funcione, basta. Quiero decir, antes de la guerra, antes del acuerdo, antes de las protestas, ya se estaba deslizando hacia el estatus de Estado fallido. Así que simplemente sobrevivir es un logro en la mente de estos tipos, y sobrevivir contra un adversario al que han exagerado y denigrado al mismo tiempo, por otro lado. ¿Sabes? Es como esta frase de Bernard Lewis, un historiador famoso, que solía hablar sobre el antisemitismo diciendo, sabes, es una espada de doble filo porque al mismo tiempo es una minoría débil que de alguna manera controla el mundo. Y así, ya sabes, la República Islámica denigra a Estados Unidos e Israel y de alguna manera también lo usa como propaganda al mismo tiempo y dice, Dios mío, ellos están gobernando y controlando todo. Así que aquí la supervivencia se entiende mejor en ese contexto de que, ya sabes, hemos derrotado, por ejemplo, a una potencia regional y a una superpotencia global, y luego el problema es que llegan a creerlo. Y el problema es que llegan a creerlo, y los ves, es un régimen que tiene malas cartas, y desafortunadamente juegan esas malas cartas tácticamente bien.
y luego juegan esa mano más de la cuenta. Y ahora, literalmente, en este nuevo ciclo, vivimos en un mundo en el que ya jugaron esa mano más de la cuenta. Y la pregunta ya no es sobre ellos y lo que hacen con su supervivencia, sino cómo la desperdician. Y las cosas que pueden afectar su supervivencia aparecen, ya sabes, una vez que se disipa la niebla de la guerra. No cuando las cosas vuelven a la normalidad, sino cuando las expectativas empiezan a cambiar. ¿Sabes? Pasaron 6 meses entre el final de la guerra de 12 días y la materialización de las protestas a finales de diciembre, principios de enero. Y en FDD, a principios de enero, lideré un pequeño equipo que cubrió una crisis ambiental. Y la gente pudo haber dicho, ya sabes por qué estaban cubriendo esta crisis ambiental que existía en 2025 y publicándola y hablando de ella a principios de 2026 cuando había esta protesta masiva. Porque publicamos un mapa que rastreaba más de 60 incidentes ambientales únicos desde incendios hasta deforestación. Ya sabes, lo que sea, contaminación, ríos secos, ya sabes. Y la razón por la que lo hicimos fue para mostrar que entre la guerra de 12 días y la protesta que comenzó a finales de diciembre, esta fue una de las medidas del fracaso del Estado. Y mira cómo se había extendido geográfica y demográficamente. Así que entienden que estas cosas vienen por ellos. Y es precisamente por eso que siguen exaltando la supervivencia, mientras que cualquier Estado normal diría que eso no es suficiente. Buscarían lo siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente. Pero por eso la supervivencia se magnifica y al adversario se le minimiza de esa manera. Y esa magnificación a mediano plazo es arrogante. Y ahí hay una oportunidad para la política de Estados Unidos. ¿Cuánto de la toma de decisiones del régimen está impulsada por la ideología? Sabemos que son chiitas duodecimanos. Necesitan provocar una guerra para traer al Mahdi, su salvador. ¿Cuánto está impulsado por un cálculo estratégico frío? Bueno, es una combinación como mencioné antes. Creo que el cóctel, por así decirlo, está fuertemente inclinado hacia la ideología. Sabes, lo vemos de nuevo ante un memorando de entendimiento, por ejemplo, que, ya sabes, hay 14 puntos en este memorando. La gran mayoría de ellos son cosas que le corresponden a Estados Unidos hacer en lugar de corresponderle a Irán. Y todo lo que tienen que hacer es básicamente dejar el estrecho en paz durante 60 días y negociar. Y ni siquiera pudieron hacer eso de buena fe. Esa es la arrogancia. Esa es la ideología interviniendo de maneras que incluso limitan sus ganancias estratégicas cuando son capaces de obtener esas ganancias. Así que eso, como puedes ver, está integrado en el proceso. Sin embargo, estas dos cosas no están separadas una de la otra, porque una persona racional es alguien que, o al menos en el sentido weberiano, alguien que es racional en cuanto a medios y fines, puede tener muchas ideas ideológicas locas. Pero el problema es que la racionalidad se mide en función de la búsqueda de esas ideas ideológicas. ¿Qué es lo que tengo que hacer para organizarme? ¿Qué tengo que ignorar? ¿Qué medios tengo que conseguir y alinear para llegar de manera muy racional a mis fines absolutamente irracionales? Sabes, no es mesianismo y luego, ya sabes, terminar completamente la conversación. Es en la búsqueda de eso. ¿Cómo han creado una política exterior? ¿Cómo han construido una estrategia de seguridad que nos ha desconcertado a nosotros y a los israelíes para poder llegar a este estado final ideológico? ¿Sabes? No se están apresurando por eso. Ese es el problema. Incluso cuando ves el programa nuclear, por ejemplo, están acomodando las piezas. Nos están obligando a ponerlos a prueba. ¿Sabes? Este no es el programa nuclear más rápido del mundo, pero ha intentado durante 3 décadas y media, 4 décadas, ser el más seguro, avanzar poco a poco hacia la bomba. Y ahora has visto que ese debate cambió con la introducción de la Fuerza Militar de Estados Unidos. Y estamos viendo algo similar en el tema de los misiles. Y estamos viendo algo similar en el tema de los grupos terroristas aliados. Así que, ya sabes, mi consejo es sí, es una mezcla. Sí, está muy inclinado hacia la ideología, pero eso no significa que no puedan tomar decisiones oportunistas a medida que surgen las cosas. Pero advertir a la gente sobre este debate entre lo racional y lo irracional, para decir que alguien puede hacer cosas de manera totalmente racional porque tiene un objetivo ideológico o irracional. Y eso es lo que debes temer. Y ya sabes, con el beneficio de la retrospectiva podemos decir que, de hecho, para ese fin, dentro de la República Islámica, el gobierno de Rouhani de 2013 a 2021 fue, en muchos aspectos, más peligroso que el gobierno de Ahmadinejad de 2005 a 2013. Es fácil argumentar en contra de Ahmadinejad. Es bastante difícil, o se volvió más difícil, argumentar en contra de Rouhani
debido a su posición relativa. Y luego la capacidad, un adversario mucho más capaz es un adversario más peligroso. Y ya sabes, cuando la República Islámica ocasionalmente combina capacidad con confianza, es cuando las cosas se ponen complicadas. Así que, ya sabes, mi consejo es que este debate sobre lo racional e irracional tengan mucho cuidado con él, especialmente cuando intentan entender a nuestros adversarios que pueden ser racionales en el sentido weberiano de medios y fines. ¿Crees que el régimen podría predecir con precisión lo que hará el presidente Trump después? Parece ser uno de los presidentes más impredecibles en la historia de Estados Unidos. ¿Eso los frustra? ¿Les sorprenden las decisiones que toma? Yo diría que durante todo el primer mandato, el presidente Trump los desconcertó por completo, absolutamente. El segundo mandato es un poco diferente. Quiero decir, en el segundo mandato, creo que el presidente en el primer año del segundo mandato, me gusta decir que él, ya sabes, esta es la frase que la gente en DC ha dicho durante muchos años, muchos presidentes en realidad. Todas las opciones están sobre la mesa. Trump era así, pero él tenía todas las opciones sobre la mesa exactamente o más o menos al mismo tiempo, o, ya sabes, una tras otra. Febrero de 2025, restaurar la máxima presión. De abril a junio de 2025, las negociaciones nucleares. Junio de 2025, apoyar a Israel. Finales de junio de 2025, atacar las instalaciones nucleares de Irán. De agosto a octubre de 2025, apoyar a los europeos en las Naciones Unidas para la reactivación automática de sanciones. Direcciones totalmente diferentes y cosas que ya sabes por sí solas definirían una presidencia de 4 u 8 años. Él hizo 4 de ellas, muy diferentes, en 10 meses. Así que él pasó por todas ellas. Y eso es desconcertante para este régimen. Pero lo que, desafortunadamente, en el segundo mandato, creo que con respeto ha redundado en beneficio del régimen, es que existe esa turbulencia, pero esa turbulencia tiene un patrón. Y luego le agregas la retórica y ves cómo la retórica puede volverse hiperbólica o más a menudo comienza siendo hiperbólica. Siempre existe la posibilidad de cometer un error de cálculo. Pero desafortunadamente, hoy estamos en una posición donde las amenazas iraníes son más creíbles que las amenazas estadounidenses. Y no lo digo como un iraní estadounidense de primera generación, ni como alguien que quiere que el presidente cumpla algunas de sus amenazas. No creo, por ejemplo, que la amenaza contra la civilización iraní haya sido sabia o moral. De hecho, fue todo lo contrario. Por otro lado, el régimen todavía tendrá que soportar la retórica desde la tribuna presidencial de este presidente. Y a veces te preguntas por qué se contiene, o a veces te preguntas por qué ataca en cierta dirección o en cierto lugar cuando podría lograr mucho más haciendo mucho menos. Y temo que la República Islámica piense que tácticamente ha encontrado el patrón. Y creo que una razón por la que vimos la escalada en el estrecho de Hormuz, a pesar de que ellos sabían que los estadounidenses los atacarían, es que los estadounidenses los atacarían de una manera que no alteraría la situación de fondo. Y que incluso si el presidente iba a recurrir a la fuerza militar, era un puente o un camino hacia la restauración de la diplomacia, pero a un nivel diferente y con un marco diferente. Y esta es la dureza. Este es el otro lado de la República Islámica. Sí, la escalada fue provocada por la arrogancia, provocada por la ideología, así que esa es la mayor parte del cóctel. Pero el manejo de la crisis en la que te metió un asunto ideológico, desafortunadamente, eso es producto de la dureza. Y de nuevo, estos son, ya sabes, fuerzas simbióticas que son desiguales, pero que se apoyan mutuamente en este conflicto contra un adversario mucho más poderoso como Estados Unidos. Por eso es importante que el presidente esté haciendo cosas y diciendo cosas que, ya sabes, dejen de desconcertar a los aliados de Estados Unidos en casa, tanto de izquierda como de derecha, en el extranjero, la comunidad transatlántica, los cinco ojos, el E3 Israel y demás, y que en su lugar vuelvan a desconcertar al adversario. Algo así como en el primer mandato, creo que en la NSA, en la Estrategia de Seguridad Nacional o en la Estrategia de Defensa Nacional, no recuerdo cuál, decía, ya sabes, estratégicamente predecible, operativamente impredecible. Ya sabes, estratégicamente, el régimen debería saber que vamos por ellos, pero operativamente no deberían saber cómo, cuándo, dónde, por qué. Y creo que eso debe restablecerse. Y la República Islámica está apostando en este momento a que puede ignorar al presidente, que ha encontrado el patrón de la turbulencia.
Pero el presidente, de hecho, usando su propia frase, tiene todas las cartas aquí porque podría simplemente barajar de nuevo y realmente cumplir algunas de sus amenazas o realmente actuar o, ya sabes, salirse del molde. Y eso significaría que la República Islámica se vería obligada a recalcular cómo interpreta algunas de las cosas que él dice y en qué contexto evalúan las cosas que hace. ¿Crees que la República Islámica alguna vez se sienta en la mesa de negociaciones buscando realmente la paz o siempre está tratando de ganar tiempo? ¿Siempre tienen otros motivos ocultos? Creo que ellos ven la opción diplomática y las negociaciones con su adversario como una extensión del campo de batalla. Y ven el campo de batalla como una extensión del espacio diplomático. Y eso no es exclusivo de ellos. De hecho, lo más singular es que nosotros hagamos esta separación. Es algo único de Occidente, donde, ya sabes, la violencia es algo que se debe evitar y rechazar. Y aunque algunos elementos del gobierno la ejercen, la relegan a un ámbito aparte. Y por otro lado, la forma en que el régimen ve el arte de gobernar y su unión con esa especie de ingeniería del alma, el deseo de realmente golpear al adversario, superarlo, asustarlo donde sea, superarlo en todo. Y eso significa que la mesa de negociaciones es un juego fundamentalmente diferente. No es solo una jugada para ganar tiempo, es una jugada para humillar. Al menos, en lo que respecta al memorando de entendimiento, es para hacer que el arquitecto de la máxima presión parezca el sepulturero de la máxima presión. Es para lograr que Estados Unidos se comprometa con cosas que se verían como contrarias a los valores estadounidenses. Es para poner a Estados Unidos, que es la potencia más fuerte, en la posición de suplicante ante una potencia más débil. Sabes, estas son cosas para las que también se usan las negociaciones, para la imagen de la República Islámica. Estratégicamente, con este presidente, sí, está diseñado para ganar tiempo. Está diseñado, ya sabes, ellos entienden que él es como un elefante en una cristalería. Entienden que es impredecible, y lo entienden. Sí, aunque puede que detecten cierto patrón en su imprevisibilidad, dado su capacidad de cambiar el patrón o introducir una nueva variable así en la ecuación. Actuar simplemente sobre una de las muchas cosas diversas que él dijo, eso sería muy arriesgado. Y por eso es una jugada para ganar tiempo, pero no es solo eso, es algo que está integrado en su rivalidad más amplia con Estados Unidos. También hay algo relacionado con eso que el nuevo comandante de misiles en Irán, quien reemplazó al jefe de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, que fue asesinado en la Guerra de 12 días, mencionó. Haji Hajizadeh fue asesinado. Su adjunto, Majid Mousavi, fue ascendido a jefe de esa fuerza. Creo que el día que Irán atacó a Israel, el 7 de junio, que fue la primera vez que el régimen le dio cobertura a Hezbollah, él dijo algo como unir la diplomacia con el campo de batalla. Y ese será su enfoque de ahora en adelante. ¿Cuál crees que sería el mayor error estratégico que Washington podría cometer en los próximos 6 meses aproximadamente al tratar con el régimen? Si la ventana es de los próximos 6 meses, diría que el mayor error estratégico que Estados Unidos podría cometer o en el que podría caer es pensar que puede negociar su salida de esta crisis con la República Islámica. Y una consecuencia derivada de eso sería no encargarle a la comunidad de inteligencia que encuentre maneras de ir con toda la fuerza contra este régimen para superarlo. ¿Sabes? Cuando hablamos anteriormente sobre dar rienda suelta a la comunidad de inteligencia, sería un verdadero error no estar haciendo eso ahora. 6 meses puede que no sean suficientes para solucionar la crisis de municiones en el país. Podría ser suficiente para ayudarte a superar el problema del mercado petrolero. Podría ser suficiente para ayudarte a superar el problema mediático. Y estaremos en una posición fundamentalmente nueva respecto a las elecciones de medio término. Pero todo ese tiempo invertido no serviría de nada si no significara que Estados Unidos no aprovechó esa pausa que tuvo. Y parece que, bastante rápido, la pausa está llegando a su fin para realmente alinear sus tácticas con su estrategia. Sabes, hubo una cita en Axios recientemente que creo que incluso debería sorprender a los estadounidenses más agresivos, que fue un funcionario estadounidense anónimo diciendo: van a darle unos golpes a la República Islámica. Ahora, no hay nada de malo en eso, pero la pregunta es, ¿con qué fin? ¿Vamos a darles una paliza para qué? ¿Para que vuelvan a la mesa de negociaciones? ¿Darles una paliza para qué? ¿Para que traten mejor a su gente? ¿Darles una paliza para que hagan qué? ¿Para que nosotros les demos algo? Tal vez el uranio altamente enriquecido. ¿Qué somos? ¿Cuál es el propósito de esto? El castigo se entiende de manera abstracta.
Pero ¿cuál es el propósito general? Este parece ser el ingrediente que falta por el que tenemos que canalizar todos estos éxitos. De lo contrario, Estados Unidos, con el uso de la fuerza, poco a poco se está metiendo en el mismo aprieto que Israel ha enfrentado en la región durante mucho tiempo, que es una serie de victorias militares, muchas de las cuales no se han logrado traducir en victorias políticas. Eso cambia el entorno geoestratégico. Este es el verdadero peligro de no usar este tiempo para pensar en cómo superamos el hecho de que Irán tiene el gobierno más antiestadounidense de la región, pero al mismo tiempo la población más proestadounidense en el corazón del Medio Oriente musulmán. ¿Qué hacemos con esto? Eso tiene que abordarse. Ahora, obviamente, el presidente Trump es el primer presidente que confronta militarmente a la República Islámica. ¿Qué crees que el presidente Trump entiende sobre el régimen que los presidentes anteriores nunca comprendieron del todo? Bueno, hace poco, quiero decir, el presidente estaba usando su posición de poder de una manera muy creativa, llamando escoria a los líderes del régimen. Pero la broma fue en el primer mandato y luego continuó diciendo, ya sabes, que ha visto su verdadera naturaleza y cosas así. Pero la broma en persa durante el primer mandato era que, en las 4 décadas de la política de Estados Unidos hacia Irán, realmente solo hubo un presidente que era, en persa, un Afsun Shenas, que realmente entendía a los clérigos, que entendía el lenguaje al que ellos respondían, que es el lenguaje del poder. Y eso no está separado de la personalidad ni de la política que rodea a Trump. Sabes, él está dispuesto a ser como un elefante en una cristalería, para bien o para mal. Y en el caso del expediente de Irán, hacer lo poco convencional, ir donde otros no han ido, le había dado éxito. Sabes, sanciones de máxima presión, salir del acuerdo nuclear con Irán, sancionar a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, atacar a Soleimani, estos fueron logros históricos que obtuvo al ir en contra de la sabiduría convencional dominante. Y eso sí le trajo muchos éxitos. Pero como la República Islámica ha contraatacado, hay una necesidad de que Estados Unidos ajuste un poco su estrategia. Y la pregunta es, ¿dónde está Donald Trump en este proceso de reajuste? No puede ser volver a la configuración de fábrica en la que hablas con dureza, pero cuando el adversario contraataca, vuelves a ser más un negociador en jefe que un comandante en jefe. Ahora, recientemente, la retórica y las acciones del presidente en el terreno están tratando de cambiar eso. Pero la estrategia de Irán aquí es tratar de ganar tiempo y limitarlo. Y creo que esto proviene de, no sé, una comprensión de la naturaleza del poder en Teherán o de la estructura del gobierno en Teherán. No, no lo creo. Creo que esos son datos empíricos que con todo respeto al presidente no le preocupan. Creo que él ve algo muy sencillo, que es un desequilibrio de poder. Y él ve una historia que es los 47 años de historia de la República Islámica. Él está familiarizado con ambos y está dispuesto a hacer algo respecto al desequilibrio de poder, dado ese historial, simplemente porque existe. Sabes, el presidente es alguien que no ve la influencia que tiene. Él usa la influencia que tiene una vez que se da cuenta de que está ahí. Es casi muy evidente. Es muy casi como transaccional, por eso el gran pecado, por así decirlo, del MOU fue ese. Parecía que Estados Unidos, a pesar de todos los ataques de esta administración, siendo hombres de negocios y viendo algunas cosas como transaccionales, ¿fue eso? De repente, parecía que Estados Unidos estaba tratando de hacer algo transformador con un régimen que se niega a transformarse. Y creo que de ahí viene la acción del presidente, que no es entender la naturaleza del poder en Irán, sino entender la naturaleza de la capacidad de presión y comprender los 47 años de historia entre Estados Unidos e Irán, y simplemente estar dispuesto a llegar hasta ahí. Y eso se ve en otras áreas también. Algunas personas decían que Israel lo arrastró a esto. Netanyahu le estaba hablando al oído y cosas así. Otros dirán que realmente no puedes convencer a Trump de hacer algo que él no quiera hacer. ¿Dónde está la verdad? Quiero decir, para ser brutalmente honesto, no sabremos qué tanto pesó cada factor, pero mucho dependerá de lo que creas. Y es algo así como este dicho. Tu perspectiva en la vida depende de tu posición. Si antes eras escéptico sobre Israel, vas a ver las noticias, vas a ver los libros que salen, vas a escuchar los podcasts que salen, y eso solo va a reforzar tu sesgo de confirmación. Y si antes eras un partidario, bueno, entonces va a ser exactamente la situación opuesta. Y no quiero ponerlo al mismo nivel.
Pero el problema es que la gente de este lado, ya sabes, como ese nuevo libro del que habla Regime Change Talks, se basó en un artículo del New York Times que básicamente habla de cómo, a principios de enero, el primer ministro Netanyahu vino. Pero por alguna razón, no podemos olvidar. Nosotros esto. No podemos olvidar lo que dijo el presidente, hombro con Bibi, a la prensa estadounidense días antes del otro viaje de Bibi a la Casa Blanca. ¿Cuál fue? Dijo que tratarían la amenaza de misiles balísticos de Irán con la misma seriedad que la amenaza nuclear, lo que, en esencia, significa que habría otro conflicto de nuevo. Y no fueron los israelíes en el mes de enero, no importa si crees en la idea presentada en el libro y en el artículo del New York Times o no, sobre cuál era la propuesta, qué harían y cómo se vería, y esto es lo que dijo Rubio, y esto es lo que dijo Vance. Esa es la kremlinología de DC, que siempre es la kremlinología de DC. Es interesante, es informativo, pero hasta cierto punto. Y a partir de cierto punto tiene una fecha de caducidad. Porque no creo que puedas presionar a Donald Trump para que haga algo, pero sí creo que la gente lo ha intentado y que todo el tiempo tratan de presentar y enmarcar cosas para el presidente, tanto hoy en la Casa Blanca como en el Partido Republicano. Quiero decir, el presidente es muy único en este sentido, porque él, ya sabes, está manejando dos autos al mismo tiempo. Está a la deriva de dos corrientes al mismo tiempo. La nueva derecha republicana y sus opiniones sobre el aislacionismo en Israel y la vieja derecha republicana y sus opiniones sobre el internacionalismo en Israel. Y en medio de todo esto está lo que pasó después del 7 de octubre. Gaza, Irán, Líbano, Siria. Y todos estos temas se están resolviendo de la misma manera. Basta con decir que creo que el presidente en diciembre dijo lo que dijo sobre la amenaza de misiles, lo cual, si sabes algo sobre este hombre y lo que está dispuesto a hacer, eso significaba que era cuestión de cuándo, no de si habría otra guerra entre Estados Unidos e Irán. En segundo lugar, si ves el mes de enero, los israelíes estuvieron realmente callados, inquietantemente callados durante gran parte de las protestas en el mes de enero. Alzaron mucho la voz sobre las protestas entre el final de la guerra de 12 días y lo que se convirtieron en protestas a finales de diciembre y principios de enero. En ese periodo intermedio, estaban tratando de impulsar las protestas. Pero una vez que realmente ocurrió la segunda ronda, una vez que realmente sucedió la ronda de protestas en enero, los israelíes estuvieron bastante callados. Tanto así que incluso, ya sabes, los iraníes que todavía podían enviar mensajes decían, ¿dónde está Bibi comparado con donde estaba en 2025? Fue Donald Trump, no Bibi, quien salió al frente de la manera más histórica posible. Y nadie le había dicho que hiciera esto. De hecho, probablemente el aparato de seguridad nacional en Estados Unidos se preguntaba de dónde había salido eso. Y creo que eso se remonta a la comprensión que tiene el presidente, no de Irán, sino de la naturaleza del poder. Ver a un régimen como este involucrarse en ese tipo de masacre. Nadie necesitaba decírselo. La verdad estaba ahí, cruda, justo ante sus propios ojos. Y él trazó una línea roja, no una vez, ni dos, sino 8 o 9 veces, dependiendo de cómo cuentes en el mes de enero. Y ese no era Bibi. Ese no era Rubio. Eso fue avanzado. Ese no era Kushner. Ese no era Witkoff. Ese no era Estados Unidos. Ese era el presidente viendo algo y reaccionando a ello. Y esa reacción y esa escena, desafortunadamente, faltan en la conversación de hoy. Estamos hablando de sanciones. Estamos hablando del estrecho de Hormuz. Estamos hablando de quién tiene la culpa. Olvidamos cómo llegamos aquí. Y olvidamos la naturaleza de la amenaza. Y olvidamos que esto es una campaña de 47 años. Y olvidamos que las mismas personas que nos están disparando a nosotros y a los israelíes son las mismas personas que hicieron exactamente lo mismo y que el presidente había criticado. Así que no creo que el presidente estuviera acorralado. Estoy seguro de que los amigos y aliados tenían planes. Y estoy seguro de que los amigos y aliados intentaron presionar al presidente desde todos los frentes. Así como incluso dentro del propio gabinete de un presidente, hay diferentes puntos de vista. Y cualquier político hábil intentará convencer al presidente. ¿Qué crees que hace Lindsey Graham por un lado? ¿Qué crees que hace por el otro lado AOC mientras intenta apelar a un sector del electorado dentro de esta enorme base de votantes que fue la base de Trump en 2024? Esto es una democracia. Todos están tratando de sacar tajada. Ese no es el delito. El error, si puedo citar al famoso diplomático francés Talleyrand, quien dijo que es peor que un crimen, es un error. El error es negar la capacidad de acción a la figura democrática más poderosa y elegida del mundo. Ese es el error. Y les digo, a la prensa que siempre quiere averiguar quién está en ascenso y quién en declive. Les digo que todos cometimos un error en el primer mandato de Trump, que fue decir,
Hoy almorzó con Pompeo, hoy cenó con tal persona. Esta ideología está en alza. El presidente más que nadie es quien lleva la batuta en la política hacia Irán. Sí, es un grupo más pequeño de personas. Sí, es más político que técnico o de expertos, pero ese es el equipo que él eligió. Y él tiene una opinión, y tiene una opinión muy firme. Prestar atención a todos los demás, pero no a la persona más importante, es peor que un crimen. Es un error. ¿Cuáles crees que son las diferencias entre los objetivos que tiene Israel en esta guerra y los que tiene Estados Unidos? ¿Y dónde entra el cambio de régimen en eso? Porque parece que la única salida es el cambio de régimen, pero realmente no es un objetivo declarado. ¿Qué opinas al respecto? Sabes, esto también es político en el sentido de que ya sabes, algunos creen que el presidente no puede articular una política de cambio de régimen por la política interna. Y por eso, algunos creen que siempre ha estado funcionando en segundo plano. De hecho, yo pienso que en el primer mandato de Trump nunca estuvo funcionando en absoluto. Yo creo que el presidente, cuando hizo que el secretario Pompeo emitiera esos 12 puntos en el primer mandato, el objetivo era un cambio de comportamiento. Y yo lo creo. El presidente se ha esforzado muchísimo en el segundo mandato, quizás, incluso si no puede lograr un cambio de comportamiento, conseguir un acuerdo que lo ponga en una posición favorable. Yo creo que el presidente cree lo que está diciendo, pero por otro lado, si tomamos en cuenta todo lo que ha dicho el presidente, no hay manera. Yo, como iraní estadounidense de primera generación que trabaja en política hacia Irán en Washington, D.C., no puedo olvidar esas declaraciones de enero de 2026 y con qué propósito, a qué objetivo estratégico mayor servirían. Y no puedes olvidar, creo yo, su mejor discurso sobre Irán, que fue el 28 de febrero de 2026, en las primeras horas de la mañana, una vez que comenzaron las operaciones, lo cual, junto con lo anterior, hizo que la política de Estados Unidos pareciera buscar un cambio de régimen. El resto no lo era. La gran mayoría, de nuevo, si vamos a verlo como un cóctel, la gran mayoría no lo era. Ya sabes, ves las declaraciones en torno a la resurrección de la máxima presión. Apenas hay una cosa sobre derechos humanos ahí. Así que sí creo que, en ese sentido, Estados Unidos, en virtud de, como mencionamos antes, la distancia, el tiempo, la geografía respecto a esta amenaza, puede conformarse con un cambio de conducta. El desafío, en términos intelectuales y analíticos, es que este es un régimen que realmente no va a moderar su comportamiento y va a resistirse de manera vociferante, y solo va a empeorar su comportamiento una vez que se den cuenta de que esto es algo que les estás tratando de quitar. Así como vimos con el estrecho, creo que los israelíes son fundamentalmente diferentes. Independientemente de tu opinión sobre el debate a nivel nacional, creo que después del 7 de octubre hubo un despertar en ese país, políticamente, socialmente, y eso está llevando a algo distinto en lo militar y lo estratégico. Es decir, esa amenaza simplemente no va a ser tolerada. Tener que lidiar con un anillo de fuego así, tener que enfrentarse a un adversario con tanto dinero y tanta capacidad, simplemente no va a ser tolerado. Así que sí, a largo plazo, creo que los israelíes querrían un cambio de régimen. A mediano plazo, eso significa que es un camino más accidentado, pero a corto plazo, creo que hay muchas cosas en las que los israelíes y los estadounidenses coinciden. Y se trata de, ya sabes, mantener los diagramas de Venn interconectados en lugar de dejar que se conviertan en círculos separados. Ahora, tú has argumentado constantemente que el pueblo iraní es la clave para el futuro de Irán. ¿Por qué tantos responsables políticos siguen subestimando al pueblo de Irán? Es una pregunta muy importante porque los responsables políticos no están separados del contexto social y político del que provienen. Sabes, Irak y la guerra de Irak y el proceso político que condujo a la guerra de Irak es, si uso la palabra resaca, sería decir muy poco sobre lo tóxico que es ese debate aquí en Washington. Es tan tóxico que temo que la gente ni siquiera haya aprendido realmente las lecciones de eso. Sabes, el año pasado en FDD, esto no es una distracción, pero es un punto importante para tu audiencia. El año pasado en FDD tuve un evento con dos exagentes de la CIA, fue un evento público. Está en línea, ambos estuvieron en la CIA y luego, ya sabes, salieron. Uno siguió haciendo carrera dentro del gobierno de Estados Unidos y otro al mundo de los think tanks. Y ellos habían trabajado en Irán, habían trabajado en Irak, y ambos venían de dos puntos de vista muy diferentes, uno republicano y otro demócrata, pero ambos apoyaban la guerra de Irak de 2003. Pero también conocían la situación. Ellos estaban en el gobierno durante la guerra anterior de Irak, que fue la guerra del 91, y todos en DC están tratando de evitar un escenario como el de 2003.
pero parece que terminaron en uno como el del 91, donde hay una victoria militar y no sabemos qué hacer, cuando la contención se ve desordenada. Y cuando el adversario golpea y nosotros respondemos, y hay un camino que explica cómo llegamos a lo que pasó en 2003. Y para tantos que no quieren ir por este camino, lo único que hacen es cerrar los ojos. Y peor aún, cierran los ojos no solo ante cosas que serían una victoria estratégica, sino también una victoria moral para Estados Unidos. Y cierran los ojos. Y de hecho, al hacer eso, nos acercan más, no menos, a una situación catastrófica con respecto a Irán. Perdón. Y el deseo de evitar un escenario tipo Irak es una de las principales razones por las que los responsables políticos han evitado hablar del tema de Irán de esta manera. La segunda es, y con respeto lo digo que esto es más bien un tópico, pero se dice, se trata de la situación interna de Irán, no hay una oposición organizada. ¿Sabes? Si hay un hombre en esta tierra que creo que puede reunir a una multitud más grande que Donald Trump, tanto dentro como fuera de Irán, como vimos en enero dentro y en febrero fuera, es, en mi opinión, el príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi. Pero por alguna razón, en muchos de estos mismos círculos políticos que quieren evitar un escenario como el de Irak en 2003, hay una extraña conexión con el llamado síndrome de Chalabi. No recuerdo a nadie en Irak saliendo a protestar por Ahmad Chalabi. No recuerdo a miles, a millones de personas saliendo a corear su nombre. No recuerdo a la gente yendo al lugar de nacimiento de Saddam Hussein coreando el nombre de Ahmad Chalabi. Pero en enero la gente fue a Khomeini, el pequeño pueblo en el centro de Irán, y corearon Javicha, corearon ¡Viva el rey! No podrías tener un mejor referéndum sobre este gobierno que el que mostró el pueblo iraní en enero. Pero creo que la resaca de Irak, si vamos a hacer de esto un cóctel, la resaca de Irak, el desprestigio de que la oposición no existe o no está organizada, y la alergia al nombre Pahlavi, nos ha puesto en esta posición de tener que aceptar toda una serie de otras malas opciones. Ante lo cual, un montón de negociadores y escépticos de la presión llegan y dicen que esta es la opción menos mala: negociar y apaciguar a la República Islámica. ¿Crees que el pueblo iraní tiene miedo de volver a salir y protestar después de que decenas de miles de ellos fueron masacrados? ¿Veremos que vuelvan a salir y protestar? ¿Sabes? En realidad, creo que estamos llegando a un punto en el que las protestas, sin una estrategia más amplia que las sincronice, van a tener rendimientos decrecientes debido a la violencia. Pero cuando escucho a voces desde dentro de Irán, tengo que decirte que, si hubiera que señalar un sentimiento, el principal no es el miedo. Y esto es algo que realmente se malinterpreta, dado la represión, dadas las dos, no una, sino dos interrupciones de Internet que tuvimos en Irán este año, siendo la segunda el apagón de Internet más largo registrado en la historia durante el transcurso de la guerra y el alto al fuego. La emoción principal que percibes al hablar con la gente, al escuchar a las personas dentro de Irán, es enojo, es frustración, es decepción. El miedo está presente, pero está mucho, mucho, mucho más abajo en la lista. En este punto es como, bueno, ¿en qué momento nos van a apoyar? ¿Cuánto más esperarías de personas desarmadas? Que ya sabes, a quienes dicen, ¿cuándo van a salir? Yo les diría que ya lo hicieron, y la gente dice que los apoya y los masacraron. O sea, ya me engañaron una vez, así que hasta cierto punto sí creo que existe eso en la... No creo que sea arrepentimiento del comprador, pero sí creo que eso existe entre la población. Así que tiene que haber algún tipo de cambio estructural más grande para asegurarse de que la próxima vez que la gente salga no sea solo otra masacre. Y ya sabes, la parte trágica es que hemos estado hablando de esto, escribiendo sobre esto, pidiendo esto, un manual de políticas para protestas. Habrá más protestas debido a la estructura de ese Estado, las inequidades en esa sociedad y el hecho de que la República Islámica es un Estado fallido. Solo la inflación de los precios de los alimentos, del 140 al 200% algunos, incluso por encima del 300% dependiendo del producto que estés viendo. Este es un Estado fallido, si es que alguna vez ha existido uno. La promesa de lo que ese país podría ser y el peligro de lo que es la realidad actual. Y luego sumas todas las cosas estratégicas que están causando en la región, que arrastran a Estados Unidos en un momento en que generaciones de votantes estadounidenses están tratando de alejarse de la región. Quiero decir, el argumento para apoyar al pueblo se escribe solo. Pero ver las protestas y una repetición de 1979 como una forma de deshacerse del régimen en 2026, creo que es un error.
Y creo que aquí la oposición, si piensan que se trata solo del poder en las calles, también será un error. Va a tener que ver con el poder del Estado, va a tener que ver con situaciones locales muy diferentes. Y aquí en los Estados Unidos, donde tú y yo vivimos y trabajamos, acaba de celebrarse el 250 aniversario. No fue un periodo fácil para Estados Unidos y los británicos. Fácil, al menos en el sentido de que se creía que era una insurrección, una revuelta armada, una guerra. Ahora, eso no es necesariamente lo que estoy pidiendo. Pero si ves lo que pasó dentro de Irán, dentro de Estados Unidos, e intentas trasladar esa lección a Irán, te dice que se va a poner mucho más difícil si ese sentimiento antirrégimen va a mantenerse. Y es una realidad amarga. Es una realidad amarga. Nunca pensé, sabes, en 2019, después de que mataron a 1.500 personas en un apagón de Internet de 6 días, escuché desde dentro de Irán sobre el discurso de la autodefensa por primera vez. Ahora estoy escuchando discursos sobre cómo la gente está tratando de encontrar un tutorial para hacer un cóctel Molotov o defenderse si alguien entra a su casa buscando a un manifestante de enero, por ejemplo, o defender a personas que han sido heridas en el ojo y en otras partes de su cuerpo con perdigones. Y su gente todavía está dando refugio a personas que fueron heridas en enero porque esas personas tienen demasiado miedo de ir a un hospital, a un doctor o a una clínica por temor a ser atrapadas, entregadas o asesinadas o algo peor. Así que realmente están defendiendo. Hay una defensa ahí que nunca pensé que existiría porque es completamente de supervivencia, pero eso es exactamente lo que ha provocado la República Islámica. Y ese es exactamente el sentimiento que existe en partes de la sociedad hoy en día. Ben, muchas gracias por esta conversación. De verdad, ha sido un placer. He aprendido muchísimo durante esta hora. ¿Cómo puede la gente seguirte, leer lo que escribes y aprender más de ti? Gracias. Ha sido un verdadero placer. Estoy en Twitter o X, como le llaman ahora, después de muchos años de evitarlo. Mi usuario es @TheRealBenamBT. Y también pueden encontrar apariciones en medios, escritos y análisis en el sitio web de FTD si entran a FTD. Gracias de nuevo y espero poder hablar contigo nuevamente en el futuro cercano. Gracias de nuevo y espero poder hablar contigo nuevamente en el futuro cercano.